El Novillo, una comunidad llena de historia y tradición, inició su camino en 1915 con la llegada de los primeros fundadores, quienes buscaban establecer un lugar próspero en medio de los retos del México posrevolucionario. Desde entonces, este rincón se ha convertido en un símbolo de esfuerzo, unión y resistencia a lo largo del tiempo. Se fundó, vamos a decirlo por ahí, por 1915, porque en realidad pues ya estaba la hacienda de Santa María, vuelvo a repetir, y ya empezó a hacerse como ese pueblito, un ranchito chiquito, de unos 10 pobladores, porque eran los trabajadores que mandó la hacienda para acá, como para que resguardaran esta parte del sur, de la hacienda de Santa María. Un pequeño grupo de pioneros se asentó en estas tierras, enfrentando desafíos naturales y sociales mientras luchaban por establecerse. Traían consigo la esperanza de construir un futuro sólido para sus familias. Poquitos fundadores, don Magro Macías, don Joaquín Macías, don Enrique Montoya, don José Valadez, don Armando Valadez, mi hermano Manuel Macías, mi abuelito, mi señora. ¿Quién más sería? Pues, don Clemente Montoya, Macario Montoya, Antonio Montoya. En el año de 1924, el Novillo fue declarado ejido, marcando un momento crucial en su historia. Este reconocimiento oficial consolidó la propiedad comunal de las tierras, asegurando recursos para las familias que trabajaban arduamente en el campo. Era un ejido que se constituyó en 1924, ¿verdad? Pertenecía a Santa María de Gallardo. Y otra parte pertenecía a Palo Alto, ¿verdad? Las dos haciendas pertenecían a los señores Rincón Gallardo. La señora viuda de Francisco Rincón Gallardo de Santa María, presionada por el gobierno de Aguascalientes, dejó que se hiciera ejido. La señora María de la Luz Díaz era hija de Porfirio Díaz. Todo este mayorazgo estaba residido en Ciénaga de Mata y la casa de ellos estaba en Aguascalientes. Existen dos versiones populares sobre el origen del nombre del Novillo, una basada en la vida cotidiana y otra teñida de leyenda. Ambas reflejan el vínculo profundo de los habitantes con su entorno y su pasado. Era que un novillo de los que utilizaban en aquellos años para la yunta, pues sí, lo llevaban al agua, a la laguna. Esta laguna todo el tiempo ha existido, tiene años aquí esta laguna, nunca se secaba. Entonces, en una de esas, pues que se murió un novillo allí en la laguna. Y allí, pues ahí se murió, y entonces allí, que es que vamos a dar agua a la laguna del Novillo, y la laguna del Novillo, y entonces, pues bueno, eso vino a traer que se llamara el Novillo. Ya no mencionaban la laguna, pero mencionaban el Novillo, ya nada más el puro Novillo. Mi papá nos platicaba que cuando se fundó aquí el Novillo, no se llamaba el Novillo, se llamaba la puerta del Novillo. Nomás que así le pusieron el Novillo, pero la puerta, le decían la puerta. Estaba por acá, por este lado, por las haciendas. La década de 1920 estuvo marcada por tiempos difíciles, exacerbados por el inicio de la Guerra Cristera. Joaquín Macías, un valiente agrarista de la comunidad, peleó por las tierras del ejido, enfrentando tanto a los conflictos internos como a las fuerzas externas que amenazaban el bienestar de los habitantes. Joaquín Macías fue un veterano que luchó mucho por ejemplo, la tierra.
un luchador muy destacado, destacado en eso del agarre que hubo, en los agarres que se dieron. Se le iba a dar un reconocimiento, pero no se lo dio, se lo ganó otro señor de Santa Rosa, se llama José Delgado, ya se quedó con ese reconocimiento. Y dicen que el señor, diciéndole antes, que el señor ni siquiera anduvo en los balazos, que él era el que les cuidaba los sombreros, ¿sabes qué chingada? Una vez en las carreras, en los conos, le dijo un señor de piloto, le dijo, no, pues él era de la luz. Oye, si Joaquín Macías, ¿qué? ¿Cómo fue aventado? ¿No? Dijo, señor de la luz, mira, de los que andamos allí, ni uno le llegamos, ni uno le llegamos a Joaquín. Tanque de las Oscuras, de acá de Santa Rosa, en el ejido de Santa Rosa. Con la pacificación del conflicto en 1929, el gobierno mexicano retomó las políticas de reforma agraria. En el Novillo, esta repartición fue un hito clave para la comunidad. Las autoridades, siguiendo el modelo de los ejidos establecidos tras la Revolución Mexicana, redistribuyeron las tierras entre los campesinos para garantizar que pudieran trabajar y vivir dignamente. Ellos ya empezaron a repartir las tierras y a poner los mentados comisarios, porque antes no había más de los puros hacendados. Con el tiempo se realizó la segunda ampliación para que los pobladores tuvieran más recurso de donde sustentarse. En esa época, cuando ya hubo la primera repartición de tierras, los primeros pobladores pues les dio mucho gusto, porque ya eran dueños de los nopalitos que daban tuna, de los nopales que daban, ya podían ir a traer tunas a la casa, ya podían hacer melcocha y la guardaban a comer melcocha y la cosechita ya era de ellos. Ya podían ir por elotes, porque antes el hacendado les tenía prohibido agarrar un elote o un puño de frijol, aunque ellos lo trabajaban, les daba la yunta a medias. Después de la Guerra Cristera y la esperada repartición de tierras, la comunidad de El Novillo enfrentó una nueva etapa llena de desafíos. Aunque el reparto ejidal trajo esperanza a las familias campesinas, las condiciones económicas, sociales y naturales presentaron una serie de obstáculos que marcaron aquellos años como una época difícil. Vamos a dejarles el almuerzo hasta la milpa, a pie, y venía uno a hacer su quehacer que faltaba, y ya después se iba uno a lavar, y venía a hacer de comer, todo en la lumbre. Sí. Estaba en la parcela en medio de Sarabia y el pez. Hasta allá iba yo, al almuerzo y a la comida. Está lejos, está retirado. Y me iba al almuerzo y luego venía y acababa de botar nopales, frijoles y agüitas, bolitas de pirul, atole de aguamiel, porque éramos pobres, que todo eso comíamos nosotros. Y para rendir le echábamos acerrín al nixtamal y gabazo de maguey. Todo eso les revolvía. Y nos remendábamos con sacaba uno del maguey y se cosía uno, pedacitos de media, pedacitos de manta, y allí sacaba uno hilo a remendarse. Para las vecinitas que dan, ya ni ahí se acabaron, pero sí les conocieron. Unas calabacillas así, amargosas, y luego sacaba uno el camote, y agujeraba uno un sartén, lo que fuera, un bote, lo que fuera, y luego ponía
tallaba uno, lavaba uno bien el camote, porque sale con tierra. Y luego ya de que estaba lavado, lo tallaba uno en la masa, en el lavadero y ya era jabón. Y quedaba la ropa de mezclilla bien azul, bien bonita. Nomás blanqueaba a toda la gente cuando dejaba uno la maceta. Sufrimos mucho, pero muy felices. En los tiempos en que los recursos eran limitados, la creatividad florecía en el novillo, especialmente entre los niños. Con la falta de juguetes comerciales, los pequeños habitantes encontraban diversión en su entorno natural, utilizando elementos como el nopal, el maguey y otros materiales que la naturaleza les proporcionaba. Luego jugando a la roña, a los encantados, haciendo carritos de nopal, de maguey. Por causa de la falta de recursos, la forma de vestirse era muy particular. Por un pantalón de mezclilla de pechera, de tirantes, era el vestimiento de antes, el guarache, porque no había zapatos, puro guarachito y pantalón de mezclilla de tirantes. En aquellos años, había una forma muy peculiar de pedirle a alguien que fuera su compadre. No bastaba con una simple invitación o una conversación casual, sino que debía hacerse con un gesto simbólico, más allá de la tradición en sí. Lo que hacía especial este acto era la solemnidad y el respeto con el que se realizaba. Ser compadre no era solo un título, sino un lazo que unía a dos familias para siempre. Esta es de rosita, cortada en el mes de abril. Mi nena se botó en alguien y usted se va a venir. Tú me contestas. Yo recibo esta rosita y saco del rocío. Y saco el corazón y lo junto con el mío. Las limitaciones económicas, la falta de recursos y las adversidades del entorno complicaban la vida cotidiana. Sin embargo, lejos de rendirse, los habitantes de esta comunidad demostraron una resiliencia admirable, encontrando formas creativas y solidarias de salir adelante. Cuando había años muy malos, se iban a refugiar al monte y a quemar los mezquites más viejos que había, o huizaches, los troncos, para hacer carbón y vender ese carbón para sacar de allí para comer. Aquí había personas que ese carbón lo llevaban y lo entregaban, me parece que a Villa García, porque ahí pasaba el ferrocarril. No sé qué parte le valió el carbón, pero así. En 1933, una señora llamada María Capetillo comenzó a desempeñar su labor como partera, convirtiéndose en una figura clave para la comunidad. Durante más de 6 décadas, atendió innumerables partos, siendo su último en 1998. Su trabajo dejó un legado de cuidado y amor que permanece vivo en la memoria de los pobladores. Su oficio de ella fue partera. Ella atendió desde Las Fraguas, el Tanque de Guadalupe, Larquito, el Ojo de Agua, Pilotos, el Puertecito, las Placitas, Charco Azul y Amarillas. Y aquí el Novillo, principalmente. Hace como 90 años de que fue partera. Pero cuando ella comenzó a ser partera, tenía 15 años. Mi mamá le enseñó un libro que mi abuelito le compró a mi abuelita, y mi mamá le leía a mi abuelita le leía le puedo decir que los textos, ¿verdad? Los textos del libro se los leía, y al mismo tiempo tanto aprendió con mi mamá como aprendió mi abuelita. Las personas venían por ella en burro, a pie, en bicicleta, en camioneta, en lo que Dios les daba licencia a la... Para el año de 1935, inició la construcción de la Escuela de Piedra, un proyecto que simbolizó el deseo de progreso y educación. 4 años después, en 1939, la escuela fue inaugurada, permitiendo que las clases se impartieran en un espacio digno, lo que marcó el inicio de una nueva era educativa para los niños del ejido. En la década de 1950, muchas personas del Novillo buscaron oportunidades laborales en Tamaulipas.
De la mano de David y Matías Capetillo, viajaban en sus camiones para trabajar, lo que ayudó a la economía local y fortaleció los lazos de la comunidad. Cuando se iba la gente, se llevaban toda su familia. Toda su familia se la llevaban. ¿A qué la dejaban? ¿Con quién mandaban un centavo? Ganaban 50 pesos a la semana. No creo que les pagaban mucho. Pagaban creo que a 8 pesos el kilo de algodón. ¿Cuándo quiere que se haya pesado un kilo de algodón? Para ir comiendo. Sí, nosotros andábamos brecha por brecha. Fue el año del 50. ¿Y quién nos llevaba allá? David, mi hermano. ¿Pero tenía un camión allá? Él tenía su camión. Cuando no nos íbamos con él, nos íbamos con Matías. Iban juntos, salían juntos, con toda su gente llena. Y se iban y dejaban un viaje y 20 a llevar más. No, había mucha gente. De donde quiera, pues no había trabajo, había mucha necesidad. En los años 60 había un equipo de béisbol llamado Los Marcianos, en el cual el capitán del equipo era Gregorio Ramírez Capetillo. Después, las mujeres encontraron una alternativa para facilitar sus labores acudiendo al tanque o a la laguna. Antes en el tanque, oiga. Este es mi lavadero. Hincada de rodillas, en la orilla del tanque del agua, yo lavaba mi ropa y la de la gente que le ayudaba a lavar. Okay. Lavábamos la ropa hincadas de rodillas. ¿Y tendíamos? Y tendíamos la ropa en todos los huizachitos que estaban atrás de la laguna. Allí se nos secaba la ropa, lo que acabábamos, la quitábamos y la doblábamos y nos la llevábamos para nuestra casa. La modernidad tocó finalmente las puertas de El Novillo en 1968, cuando la electricidad llegó a la comunidad. Este avance transformó la vida cotidiana de los habitantes, abriendo nuevas posibilidades para el desarrollo económico y social, así como también otras construcciones importantes. No teníamos a dónde almacenar agua. El agua venía a una pila que se hizo de un pozo de la luz, nos la pasaban aquí hasta la pila. Y ya enseguida se hizo un pozo aquí para nosotros mismos, y de ese pozo se llegaba a la pila, la agüita, ¿verdad? Entonces ya, y de eso pues ha ido evolucionando. Se hizo el templo en 1968, que también en ese tiempo, en esa fecha, también se vino, cuando estaba Olivares, que se vino, el gobernador Olivares, se vino que se puso la electricidad. Entonces ya estábamos pues ya con agua potable, después de tomar agua del Tajo, sucia y todo eso. Así como también ya se contaba con transporte. El primer transporte era el camión de Don Juan Sánchez, que venía desde Pedregoso por aquí, un camión amarillo trompudo, bajaba aquí por el camino, era el camino real que le decían que iba hasta Aguascalientes. Entonces el camino traía de gallinas, puercos, tuna, chivos, y todo arriba amarrado. Pasaba como a las 8 de la mañana por aquí, ese camión, y regresaba como a las 8 de la noche. Era el único transporte que había en la mañana. No había más transporte, ni camiones, ni bombes, nada. Era el único transporte que había, ese pasajero que pasaba aquí. Todos los años se celebraban las fiestas revolucionarias del Novillo el 20 de noviembre, pero en el año de 1969 hubo una excepción. ¿De la Día comunidad? 20 de noviembre. ¿Y por qué se cambió? Por el fallecimiento de la señora María Morales, la esposa de don Atanasio Mejía. Murió ¿qué año? Entonces, ella falleció un 27 de octubre de 1969, y a raíz de eso se le guardó el luto y vino a dar la fecha del 26 de noviembre, porque pues en ese tiempo era un respeto aquí en el rancho que alguien falleciera. Ahí le guardamos el luto y se cambió, y así duró varios años. Así se cambió y la gente así estuvo contenta. Y así estamos acostumbrados. Así nos quedamos acostumbrados. Cerca de la década de los años 80 existieron dos terrenos emblemáticos. Uno pertenecía a la Sociedad de Hombres, dedicada al cultivo de parras, y el otro a la Sociedad de Mujeres, quienes sembraban diversos productos para generar recursos propios. Además, la comunidad contaba con un pozo de agua caliente que era un punto de encuentro vital. Se formó una sociedad de socios con uvas.
mientras miembros fueron 24 socios, entre ellos mi esposo, en el año 1980 había viñedos chilares, después se sembraron milpas de riego. En ese tiempo había 2 pozos. Uno era de agua caliente y el otro era de agua fría. Posteriormente, en 1994, esfuerzo por brindar educación desde temprana edad se consolidó con la creación del Jardín de Niños Enrique González Martínez. Este centro preescolar contribuyó al desarrollo integral de los niños, preparando las bases para su educación formal. El deseo de ofrecer una educación más amplia se materializó en 1996 con la fundación de la telesecundaria Andrés Quintana Roo. Este evento permitió que los jóvenes de la comunidad continuaran con sus estudios sin tener que trasladarse a localidades lejanas. El esfuerzo educativo culminó con la creación del telebachillerato en 2015. Este logro representó una nueva etapa para la comunidad, permitiendo a los jóvenes acceder a una educación media superior y soñar con un futuro lleno de oportunidades. A lo largo de un siglo, El Novillo ha demostrado ser una comunidad resiliente y comprometida con su crecimiento. Desde sus humildes inicios como ejido en 1924 hasta los avances en educación en el siglo XXI, cada etapa de su historia está marcada por el esfuerzo colectivo y el deseo de superar cualquier obstáculo. Que vivan los 100 años del Novillo. Que vivan los 100 años del Novillo. Viva el Novillo y sus 100 años. Vivan los 100 años del Novillo. Que viva el Novillo y sus 100 años. Vivan los 100 años de la fundación del ejido El Novillo, El Llano. Que vivan los 100 años de las fiestas patrias del Novillo. ¡Viva México! ¡Viva la revolución! ¡Viva toda la gente bonita del Novillo! Y toda la gente mexicana. ¡Viva México! Que vivan los 100 años del Novillo y nuestros héroes que en paz descansen. Viva el Novillo por su aniversario de sus 100 años. ¡Vivan los 100 años de la fundación del Novillo! ¡Viva! Este video fue realizado por Jimena García Macías y Gerardo Núñez Macías con mucho cariño y respeto para toda la comunidad. Se extiende un sincero agradecimiento a las siguientes personas por su destacada participación en la narración de la historia del Novillo, para la realización del video conmemorativo de la comunidad. Maximino Macías Valadez, Arturo Macías Valadez, Eva Macías Capetillo, J. Guadalupe Gómez Moreno, Elisenia Llamas, Benito Montoya Macías, Mario Montoya Macías, Socorro Ortiz, Ma Concepción Capetillo Santoyo, Gonzalo Capetillo Reyes, Ma Consuelo Guerrero Macías, Guadalupe Capetillo, Lupe de Jacobo. Si ya sabes que soy